¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, Sí, a usted se ve. sí, se ve. Ya. Mayormente aquí están todos los puntos que van a entrar en su parcial. ¿Ya? Vamos a empezar por lo que son la importancia de los insectos dentro del punto de vista ecológico y dentro del punto de vista antropocéntrico. Dentro del punto de vista ecológico, podemos decir que los insectos ayudan a mantener el equilibrio ecológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque polinizan, también reciclan materia orgánica y sirven de alimento a muchos animales, como hay algunos insectos que son depredadores, entonces gracias a ellos equilibran lo que es la ecología o la naturaleza. Eso sería dentro del punto de vista ecológico. Ahora, dentro del punto de vista antropocéntrico, ¿quién me puede decir qué significa antropocéntrico? A ver. ¿Alguien sabe lo que significa? Nadie. Significa algo que está centrado en el ser humano o lo coloca como el punto de referencia principal. Ya, bien. El punto de vista antropocéntrico nos quiere decir en cómo los insectos nos ayudan a nosotros los seres humanos. Podamos dividir en dos, lo que serían los insectos beneficiosos y también los insectos perjudiciales, como son las plagas. Dentro de los insectos benéficos tenemos los que nos ayudan al hombre, por ejemplo, las abejas que producen la miel, o si no, los gusanos que producen seda, o los insectos que producen carmín, etcétera. O sea, todos los insectos benéficos para el ser humano. Ahora, los insectos perjudiciales serían mayormente las plagas, los parásitos y todos esos, los que provocan daños a las plantas y ya. Esos ejemplos ustedes pueden poner dentro del punto de vista antropocéntrico. Eso es una pregunta de su examen, eso de ahí. Lo pueden poner como ejemplos o tal, en sus propias palabras, no es necesario que lo hagan tal y como está acá. Esto lo saqué del documento que el ingeniero nos pasa. Ah, sí, No es necesario. entonces, perdón, antropológico significa, ¿qué significa? Que los insectos ayudan a los humanos. Al humano, sí. O sea, la importancia de los insectos para el ser humano, eso es lo que significa. Y el punto de vista ecológico sería la importancia de los insectos para la naturaleza, ¿ya? Ahora, la forma correcta de escribir el nombre científico, el primer nombre en sí todo el nombre científico se debe escribir en cursiva. En la primera letra es lo único que se debe escribir en mayúscula y todo lo demás se debe escribir en minúscula, ¿ya? Lo pueden decir de esa manera o también tal y como está acá se lo pueden aprender. El nombre científico debe ser escrito en cursiva, puede ir subrayado y la primera letra del género debe ir en mayúscula y lo demás incluido debe ir en minúscula. Ahora, las principales categorías taxonómicas, ustedes ya saben cuáles son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Eso, no se lo olviden, está fácil. Ahora, la metamorfosis. Aquí dice que es un fenómeno biológico mediante el cual los insectos cambian la forma del cuerpo durante las etapas de desarrollo postembrionario. Ustedes de manera sencilla pueden decir que la metamorfosis es el cambio de fase que sufre un insecto de estado larva a estado adulto, ¿ya? Así en palabras simples, la metamorfosis es el cambio de fase que sufre un insecto y ya. Ahora, las hormonas que intervienen en la muda y metamorfosis de los insectos son solo dos, lo que serían esdisono, que es producida por la glándula protoráxica, que se encuentra en los estados inmaduros. Ahora, los tipos de metamorfosis serían la metamorfosis incompleta, que está dentro del orden o del grupo Exopterygota. ¿Quién sabe qué significa Exopterygota?
Eso igual el ingeniero les explicó. Y a ver, participen por puntos. ¿Nadie? Esopteriota es un grupo de insectos eminemetábolos que presenta, o sea, que presentan una morfosis completa, metamorfosis completa, diría. Ya, pero ¿qué significa la palabra exteriota? O sea, ¿por qué los insectos con metamorfosis incompleta pertenecen a este grupo? Mm, Ya. A ver, exopteriota. Exo significa fuera. Terigota significan alas. Los insectos que desarrollan sus alas en estado inmaduro lo desarrollan fuera. Por eso es que se llama exopterigotas y es por eso que los insectos con metamorfosis incompleta pertenecen a este grupo. La otra metamorfosis es metamorfosis completa. Estas pertenecen al grupo endopterigota. Porque en este grupo los insectos desarrollan sus alas dentro de su cuerpo. En las incompletas lo desarrollan fuera de su cuerpo. Es por eso que sus alas son visibles. En cambio, en las completas no son visibles porque las desarrollan dentro de su cuerpo. ¿Se entendió eso? Entonces, la esopterigota lo que significa es que desarrolla sus alas fuera de su cuerpo. ¿Y qué ¿Sí? más era? Está bien hasta ahí. Está bien. O sea, digamos, si Desa- me hacen una pregunta ahí en el examen, ¿qué significa exopteriota? Le digo, Desarrolla. ¿qué le puedo decir? que exoteriotas son los insectos que desarrollan su ala fuera de su cuerpo, en Ah, ya, estado inmaduro. ya. Y la otra, la otra metamorfosis, la que es completa, es donde desarrollan sus alas dentro de su cuerpo, ¿no? Dentro del cuerpo, en estado inmaduro. Ya. Ahora, la metamorfosis incompleta consta de tres fases: huevo, ninfa y adulto. Dentro de la metamorfosis incompleta también tenemos lo que son hemimetábola y paurometábola. La diferencia está en que los insectos con metamorfosis hemimetábola tienen el estado inmaduro, que son de manera acuática. ¿Conocen ustedes la libélula? Mm, Como les decía, ¿conocen lo que es un insecto libélula ustedes? ¿Conocen la libélula o no? Sí, sí. No sé si han visto las libélulas en estado inmaduro, o sea, sus larvas viven debajo del agua, o sea, son acuáticas. A ellos se los denomina náyades. Por ejemplo, en lo que son la metamorfosis hemimetábola, ya no sería huevo, ninfa y adulto, sino vendría a ser huevo, náyade y adulto. En las parometábolas, ahí sí es donde sería huevo, ninfa y adulto. Esa es la única diferencia entre esas dos, ¿ya? Por si en una pregunta el ingeniero les pregunta de qué constan las fases de metamorfosis hemimetábola. Ya ustedes tienen que poner huevo, náyade y adulto. Y si les pregunta paurometábola, ustedes ponen huevo, ninfa y adulto. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. La metamorfosis completa es más fácil. Simplemente consta de 4 fases que serían huevo, larva, pupa y adulto. Y ya, los estados inactivos son los huevos y pupas porque no se pueden mover. Ahora, los estados móviles serían las ninfas, las náyades, larvas y adultos. Eso se sabe claramente. Ahora, la morfología externa
Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza es la primera región del cuerpo de un insecto. ¿Qué me puede decir cuáles son o cuántos son los apéndices fijos? Porque la cabeza de un insecto consta de apéndices móviles y apéndices fijos, ¿no? ¿Cuáles son? Ya. Los apéndices fijos serían los ojos simples, o ocelos también conocidos. Y también serían los ojos compuestos y las suturas o las líneas de división que nosotros vemos en su cabeza. Los apéndices móviles serían las antenas y sus aparatos bucales, o las piezas bucales, ¿ya? Las piezas bucales son 8. Son el labio superior, el labio inferior, serían las 2 mandíbulas, las 2 maxilas, y luego está lo que es epifaringe y la hipofaringe. Ahora hay una pregunta también que también les puede entrar en el examen, que sería ¿cuáles son las únicas piezas bucales visibles? ¿Cuáles son? Los labios, ¿Ya? ¿Cuáles y cuántos son? Labio superior, labio inferior y la Ujú. dos mandíbulas. ¿Ya? ¿Cuál más? Ya, en La total las maxila, únicas, sí, en total las únicas piezas bucales visibles serían solo 6. Como ya nombraron, sería el labio superior, labio inferior, las 2 mandíbulas y las 2 maxilas. La hipofaringe y la epifaringe, uno tendría que necesariamente abrir la boca del insecto para poder verla, ¿ya? Ahora, los tipos de cabeza. Los tipos de cabeza, como ya sabes, se clasifican en cómo están direccionadas sus aparatos bucales. Prognata, ¿quién me dice cómo es prognata? ¿Cuándo es prognata? Se pueden guiar igual con su guía. Ya, prognata son los insectos que tienen el aparato bucal dirigida hacia adelante, ¿ya? Y postnata son los insectos que tienen su aparato bucal dirigida hacia abajo. Ahora, opistonata es muy típica de los chinches. ¿Conocen los chinches, verdad? Los succionadores. Son muy típicas de ellos porque tienen el aparato bucal dirigida hacia atrás o contraída hacia atrás, ¿ya? ¿Se entendió? La, la ospistognata, Ajá. ajá. Eso viene a ser lo que, o sea, una parte de, de la cabeza. No, se le dice opistonata ¿Ya? a los insectos que tienen el aparato bucal dirigida hacia atrás. Es un tipo de cabeza. Que tiene. El Ya, aparato a bucal ver. dirigida hacia atrás. Lo mismo con hiposnata hacia abajo y prosnata hacia adelante. ¿Ya? Solo acuérdense de eso, de que pro significa hacia adelante, hipo significa hacia abajo y opistonata sería para atrás. Y pues adelante, ¿no? No, hipo es hacia abajo, Hacia pro es abajo. hacia adelante. Ok. y la Y epignata, sí. Opisto sería hacia atrás, la hipognata hacia abajo y la prosnata hacia adelante. Y la epignata, porque en el texto de Ah, laboratorio hay 4. sí, sí. La epignata, esa mayormente no la utilizamos ni la vemos y tampoco les va a preguntar, pero igual les voy a aclarar. Son los insectos que tienen el aparato bucal dirigida hacia arriba. Eso mayormente está en las larvas que son subterráneas, en esas mayormente. ¿Entendió eso?
Las que nosotros vamos a ver siempre en todos los laboratorios van a ser estos tres tipos de cabeza. La epignata no vamos a ver. Y tampoco les pregunta el ingeniero, no es muy común por eso. ¿Ya? Ahora también tenemos lo que son el aparato bucal de los insectos, tanto en estado inmaduro y en estado adulto. También tiene su clasificación. Menos nato es cuando en estado inmaduro y en estado adulto es masticador. Menos rinco se le llama a los insectos que en estado inmaduro y en estado adulto son chupador labial, o pueden ser chupador maxilar, cualquiera de los dos. Metagnato es cuando en estado inmaduro son masticadores y en estado adulto ya pueden ser chupador labial, maxilar o lamedor. En esta puedo darles el ejemplo claro de las mariposas. Las mariposas en estado inmaduro, o sea, larva, son masticadores, ¿verdad? Son defoliadores de hojas. Pero cuando ya son adultos, estas se vuelven chupador maxilar o chupador labial o lamedor, cualquiera de las dos. Chupador maxilar porque las mariposas succionan néctar, ¿verdad? O sea, en estado adulto tienen otro tipo de aparato bucal, pero en estado largo tienen otro tipo de aparato bucal. Ese es metagnato. Ahora, menos nato es cuando en estado inmaduro y en estado adulto son masticadores, o sea, no cambia. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, no se olviden de eso. Porque esa entra en la mayoría de sus exámenes. En el segundo y en el tercero igual va a seguir entrando. Los tipos de aparato bucal, ustedes ya saben cuáles son masticador, chupador labial, chupador maxilar y lamedor. Son 4. Las antenas, estructuras de la antena. La antena cumple la función sensorial y su superficie está cubierta de estructuras denominadas sencillas. En el último laboratorio nosotros pudimos observar qué eran las sencillas. ¿Quién me dice qué eran las sencillas? Los pelitos alrededor de las antenas. Esas de ahí. Ahora, las partes de las antenas son solo 3. Vendrían a ser el escapo, el pedicelo, que es el primer antenómero, y ya los demás serían flagelos. En las antenas los insectos igual poseen el órgano de Johnson, que es un órgano auditivo, ¿ya? Eso igual creo que entra en su examen, esa partecita. Si no me equivoco, no recuerdo. Ahora, los tipos de antenas, vi en su examen que el ingeniero les pide 10 ejemplos de tipos de antenas. Ustedes simplemente pueden nombrar las 10, no es necesario que la dibujen, ¿ya? Aquí les puse como 17 ejemplos, de acá se aprenden como 10, y ya las más fáciles, las que vean, las más fáciles de aprender. Ahora, el dimorfismo sexual en las antenas. Aquí les puedo dar un ejemplo claro de los mosquitos, por ejemplo. En los mosquitos o los mosquitos machos tienen un tipo de antena muy diferente a las mosquitos hembras. Son de la misma especie, pero tienen tienen diferentes tipos de antenas. Por ejemplo, los machos tienen antenas tipo plumosas. O sea, es como, aquí les voy a mostrar tipo plumosa. Este tipo de acá tienen los mosquitos. Ahora, las hembras tienen tipo filiforme con unos pocos pelitos que a veces lo confunden con plumosa, pero no es plumosa, es filiforme, ¿ya? O sea, el dimorfismo sexual es cuando dentro de una especie, según el sexo, tienen diferentes tipos de antenas, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, este cuadrito sí o sí va a entrar en su examen, esto sí se lo tienen que aprender. Ustedes saben que el tórax se divide en 3, que serían protórax, mesotórax y metatórax, Pero, ¿sí? una preguntita, ¿después nos lo puede pasar esto es lo que nos está mostrando? Para así yo Claro, yo también se los voy a repasar. pasar el resumen, se los paso. Gracias. Ujú. Ya, como les decía, se dividen en 3, protórax, mesotórax y metatórax. El protórax se divide en 4 escleritos, que serían el prescuto, escuto, escutelo y posescutelo. Ahora, en el segundo
región del tórax sería mesotórax, está en lo que es el primer par de alas. En el metatórax está lo que es el segundo par de alas. También podemos encontrar en el protórax el primer par de patas, en el mesotórax el segundo par de patas y en el metatórax el tercer par de patas. Esto, si se lo aprenden tal y como está, ya tienen sus 10 puntos asegurados. O no recuerdo cuántos son, pero esto sí o sí entra en su examen, así que apréndanselo bien. Las patas tienen su función básica, que es caminar o desplazamiento. De acuerdo a la ubicación de cada par de patas, reciben la siguiente denominación, que serían las patas torácicas, que serían las patas anteriores, las patas mesotorácicas, las patas de en medio, patas metotorácicas, las patas anteriores, o digo posteriores, perdón. Igual, la pata consta de 5 partes, lo que sería la coxa, trocánter, fémur, tibia, y lo que vendría a ser todo el tarso. Ahora, esto igual, los tarsos se dividen en dos. Homómeros se los dice a cuando en sus 3 pares de patas tienen el número igual de tarsos. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte o no? O sea, si en las tres pares de patas tiene el número igual de tarsómeros, se les llama homómeros. Ponele que en el primer par de patas tiene 3 tarsómeros, en el segundo igual 3 tarsómeros, en el tercero igual 3 tarsómeros, vendría a ser homómero. Ahora, si es que lo tiene diferente, vendría a ser heterómero. Y ¿ya? ¿Se entiende eso? Heterómero cuando tiene los tarsos diferentes o el número de tarsos diferentes en los 3 pares de patas. Homómeros cuando los tiene iguales. Aquí igual están los tipos de patas más sus ejemplos. Esto, si no me equivoco, también entra. Del orden Isóptera o termitas son caminadoras, son saltadoras, de los langostas, fosoriales. Esto igual se los explicamos en el laboratorio virtual que pasamos. ¿Conocen ustedes lo que es el perrito de Dios? Sí, Esas, por ejemplo, su primer par de patas son modificadas, son de tipo fosoriales, lo utilizan para excavar. Ahora, las mariposas, igual sus 3 pares de patas son de tipo posadora. Las abejas, igual su tercer par de patas es modificada, es tipo colectora, porque colecta el polen ahí. Igual de las himenópteras o las abejas, su segundo par de patas son limpiadoras. Tal cual lo deben poner en su examen si es que le sale el cuadrito. Las alas tienen la función principal de locomoción aérea. Tetrápteros se los dice a los insectos que poseen 2 pares de alas. Dípteros se les dice a los insectos que tienen un par de alas visibles. El ingeniero les dio un ejemplo acá, por ejemplo, de las moscas. ¿Por qué las moscas son dípteros? Si igual tienen 4 pares de alas. Porque creo que tiene 2 alas ocultas, ¿no? Sí, tienen 2 alas bien pequeñitas llamadas balancines. Son como gotitas que casi no se ven. Simplemente lo utilizan de equilibrio. ¿Ya? Ahora, a los insectos que no tienen alas se les llama ápteros. Por ejemplo, están ahí las termitas, no tienen alas, simplemente las reproductoras son las únicas que tienen alas. Las partes de la ala, ¿se lo saben? ¿O les explico? Ahí. Bueno, las nervaduras alares son costal, lo que vendría a ser esto, subcostal, radial, mediana, cubital, anales y jungales. ¿Ya? Son 7 nervaduras. Ahora, su estructura son tégula, placa humeral, placas medianas y las axilares, que vendrían a ser 4. Eso es fácil.
De igual manera, acá se los puse los tipos de ala más sus ejemplos. Igual vi una pregunta en su examen que les decía que nombren o expliquen de manera exacta dónde están ubicadas las alas. Aquí, por ejemplo, lo pueden decir de esta manera. El primer par de alas se encuentra en el mesotergo anterior y el segundo par de alas se encuentra en el metatergo posterior. ¿Ya? Es otra manera de decirlo. Ahora, en el abdomen se encuentran alojados los principales órganos del cuerpo, como el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema circulatorio, es donde se efectúan las más importantes funciones metabólicas y además los órganos reproductores. Aquí las partes, en sí del abdomen, lo único que entra son los tipos de abdomen. Ustedes ya conocen cuáles son. Son el tipo de abdomen sésil, libre y pedunculado. ¿Quién me puede decir cuál es el tipo de abdomen sésil? ¿O por qué se caracteriza? ¿Ay? Los tipos de abdomen son tres: sésil, libre y pedunculado. Sésil es cuando uno no ve diferencia del tórax al abdomen, o sea, es como una línea simple, simplemente se puede identificar o nos podemos ubicar de lo que son las patas. O sea, ya ustedes saben que el último par de patas está en el metatórax, es hasta ahí donde llega el tórax y después prosigue lo que es el abdomen. No hay una diferencia clara, ¿ya? La sésil es como tipo recta nomás. Ahora, la libre es cuando hay una pequeña diferencia entre el tórax y el abdomen, es como una pequeña cinturita. Ahora, en el pedunculado, el primer abdomen, ya saben que es como un tipo tubito que separa el tórax del abdomen restante. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, se entiende. Ya. Aquí les dejé nombre científico, la forma correcta de escribirla y como 10 ejemplos. Creo que en el examen les pide 5, pero por si acaso apréndenselo todos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Aún si en el examen no creo que entre para que nombremos familia o especie. Familias, especies. ¿Hasta dónde O avanzaron puede con el ser que ingeniero? entre. Su avance el ingeniero, ¿hasta dónde avanzó? Puede ser que entre esto de acá, el tipo de patas con sus ejemplos, o sea, quizás les pida el orden o simplemente el nombre común de los insectos. Si es que les pide orden, es porque con él ya avanzaron ya. Orden Isóptera, Ortóptera, Lepidóptera y Menóptera, como Sí, ejemplo. y con respecto a lo que se pusieron, ¿será que entra algo en el examen? ¿O eso ¿Qué para es el poli? próximo examen? De lo que expusieron los grupos, dijo que iba a entrar, pero no sé si es para este examen o para el próximo examen. Generalmente no entra de lo que exponen, es mayormente lo que el ingeniero explica y lo que nosotros avanzamos en laboratorio. Ya, Uzi, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? De igual manera he estado resolviendo el examen que mandaron al grupo. De igual manera se los voy a mandar para que repasen.
¿Quieren resolver el examen ahorita? Auxi, ¿Mm? ¿podría poner en la parte de la imagen de la ala, por favor? ¿Del ala? Sí. ¿Ya? Quería preguntarle, esas letras pequeñitas que están alrededor de las alas, ¿es necesario poner unas ¿Estos de letras acá? pequeñitas? Sí. No, no es necesario. Simplemente poner las nervaduras que serían vena costal, subcostal y ya lo demás. El ingeniero te va a pedir que repintes o encierres las celdas cerradas, las que serían esta de acá, ¿cuál más sería acá? Esta de acá. Esas nomás te va a pedir que repintes y ya. No es necesario que pongas todo lo de subcostal 1, subcostal 2, radial 1, radial 2. No es necesario que pongas eso. Ya, Auxi, gracias. Para resolver el examen, ¿quieren resolverlo ahorita? O se los paso más tarde. No los pasa, Oxy. Ya. O mentira, o no sé, depende de la mayoría. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Hablen, por favor. Más tarde, Auxi, está bien. Ya. Bueno, esto se los voy a pasar ahorita y ya repasan. Y más tarde se los envío el modelo de examen resuelto. Ya, Auxi, gracias. Nos vemos el lunes. Si quieren, el día lunes igual en la mañana podemos pasar una pequeña auxiliatura presencial. Si es que quieren, si están de acuerdo. ¿A qué Para hora, Oxy? Sí, repasar lo Auxi, último. estaría bien. Tipo 11, hasta las 10 tengo mi clase. ¿Puede 11 ser hasta nueve y las media? 12. ¿Cómo? 9:30 puede ser, Oxy. Yo No, tenemos tengo clase. clase. Ah, ya, bueno, ya ni modo. Tengo clase, lamentablemente. No hay problema, no hay problema. Dale. Ya igual me dicen los que tengan tiempo, me dicen para pasar una auxiliatura presencial y ya yo voy tranquilamente. ¿Ya? Bueno, Auxi. Nos vemos el lunes. Chao. Chao.